Hola mis amados, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre por la gracia de Dios escuchando este mensaje que sé que va a bendecir sus vidas. El tema de hoy se trata redescubriendo o descubriendo a Jesús de Nazaret a través de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, conociendo al Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dijo que si alguno había conocido a Jesús en la carne como lo conocieron los otros apóstoles, excepto el apóstol Pablo, dice que ya no le conocemos más así. Es decir, de aquí en adelante la revelación del nombre o de la persona de nuestro Señor Jesucristo solamente reposa en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor que el día que el Señor Jesús, o sea, el domingo siguiente o el primer día de la semana cuando el Señor Jesús resucitó, lo primero que él hizo fue reunirse con dos discípulos que iban camino a Emaús. Estos dos discípulos eran una pareja de matrimonio, un varón y una mujer. Ellos iban platicando de las cosas que habían sucedido, habían pasado en Jerusalén. Y dice la palabra que se acercó el Señor Jesús, pero ellos no le reconocieron físicamente, porque sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Dice la palabra que el Señor se acercó y les preguntó y le dijo: ¿qué pláticas son estas entre ustedes y por qué están tristes? Y dice la palabra que uno de ellos lo trató como forastero y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado? Y el Señor le pregunta y le dice: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue un varón profeta aprobado por Dios entre nosotros, con grandes milagros, con grandes señales, con grandes prodigios. Y nosotros pensábamos que era el Mesías, que era el que habría de venir a redimir a Israel. Y entonces el Señor Jesús le dijo: oh insensatos y tardos para comprender y entender lo que hablan las Sagradas Escrituras del Mesías. Y dice la palabra que abriendo la palabra les explicó por las Escrituras, partiendo desde los 5 libros de Moisés y luego pasando por los profetas y terminando en los Salmos, les habló todo lo tocante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿cómo sería la vida de interesante? ¿Cómo sería la vida de bendecida si los que tenemos por la gracia de Dios el favor de llevar el mensaje, de predicar el evangelio, sea a través de los púlpitos, sea a través de las redes sociales, sea a través de los medios de comunicación, solamente que fuéramos muy conscientes de predicar la Biblia como el Señor Jesucristo la predicó? Es decir, en otras palabras, que demos a conocer al único nombre que es sobre todo nombre y que está sobre todas las cosas, que lo demos a conocer a Él a través de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, hoy encuentra uno y escucha personas que usan las redes sociales, usan los púlpitos, usan los medios de comunicación para hablar del pecado, para hablar de la condenación. Muchas veces le dan lugar, exaltan lo que el Adán viejo ha hecho en la vida de las personas, lo que el diablo ha hecho. Y son muy pocos, mis amados, que hacemos lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel día: predicar las Escrituras, resaltando lo que la Biblia habla de lo que es el Hijo del Hombre, de lo que es el Señor Jesús. ¿Para qué fue que vino a la tierra? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Recuerden que el Señor Jesús en otra ocasión estaba en su tierra natal, en Nazaret, y dice la palabra que en el día de reposo entró a la sinagoga y se levantó a leer como era su costumbre. Y dice la palabra que abriendo el libro del profeta Isaías, halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los que están presos, a los que están enlutados. Y dice la palabra, y a predicar el año de la buena voluntad del Señor, y inmediatamente cerró el libro. Predicadores, tenemos que cerrar el libro donde el Señor Jesús lo cerró. Y tenemos que leer y dar a conocer la palabra como el Señor Jesús la leyó y la dio a conocer. Esa es la imagen central que hay desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ese maravilloso nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra que cuando el Señor Jesús les hablaba, dice la Biblia que el corazón de ellos ardía. ¿Cómo no va a arder el corazón? Mis amados, ¿cómo no va a arder el corazón de uno cuando uno descubre, entiende, comprende lo que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra? Cómo Él vino, dice la palabra, a darnos vida y vida en abundancia. Cómo Él vino a predicar buenas nuevas a los pobres. Cómo Él vino a restaurar y a llevar todo lo que se había perdido. Cómo Él vino a sanarnos. Cómo Él vino a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Cómo no va a arder nuestro corazón. Hay veces que en las reuniones donde se habla la palabra, la gente sale cargada, la gente sale con condenación, con conciencia de pecado, porque eso es lo que se habla en ciertos escenarios. Pero gracias a Dios que hemos conocido que tenemos que predicar la Biblia como el Señor Jesús la predicó. Ahora, hay algo muy bonito que yo quiero que usted entienda, y es que desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento hay un río de imágenes, como siempre lo digo. Hay un río de fotografías, de prototipos, de semejanzas, de imágenes de lo que es nuestro Señor Jesucristo. No solamente a través de personas, sino también a través de la naturaleza, de cosas que han sido creadas. Nos van anunciando lo que es el Señor Jesucristo y sobre todo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dando su vida por nosotros. Una de las imágenes más hermosas que me gusta resaltar, que he conocido a través de las Sagradas Escrituras, es la imagen que hay entre Abraham e Isaac. Abraham dice la palabra que Dios le dijo a Abraham: Abraham, ve, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo a quien amas, en el monte que yo te diré. Ese monte se llama el monte Moriah, que luego años más tarde fue crucificado. Allí el Señor Jesús derramó su sangre y ahí el rey Salomón levantó la casa de Dios. Entonces dice la palabra que iban juntos y que Abraham cortó la leña, pero la leña, la madera, la cargó Isaac. Por eso es que en esos momentos Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham es una figura del Padre Celestial. Y dice la palabra que Isaac le dice: Padre mío. Y le contesta Abraham: dime, hijo. Y le dice Isaac: Padre, aquí está la leña, aquí está la madera, aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Mi amado, mire la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, e iban juntos. En realidad lo que estaba diciendo Abraham es que Dios se proveería él mismo como sacrificio. Por eso es que la palabra del Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Al Señor Jesús nadie lo obligó que diera su vida en la cruz del Calvario. Lo hizo voluntariamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera en aquella cruz del Calvario, a fin de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra del Señor habla ahí en Génesis capítulo 22, ese cuadro de la crucifixión del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque el sentido común que nosotros tenemos y que yo tengo en estos momentos
me dice que cuando Abraham ató a Isaac en el altar para ser sacrificado, me imagino que cuando lo ató, lo que él pudo ver fue una cruz, o pudo haber a Isaac sacrificado ahí, haciendo la imagen de la cruz. Pues en realidad era una representación, era una semejanza de nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario. Y mire esto tan interesante, si usted lo puede leer en su casa, lo puede leer y va a encontrar que en el mismo capítulo 22 nace Rebeca. Y uno se pregunta, ¿qué significado tiene que el Espíritu Santo al final del capítulo 22 colocó que estaba naciendo Rebeca? Mi amado, cuando el Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario, nace la iglesia. Y para que usted entienda lo hermoso que son las Sagradas Escrituras, cómo tiene un hilo conductor para que entendamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice en el capítulo 23 de Génesis, dice, muerte de Sara. Y uno se pregunta, ¿por qué muere Sara ahí? Pues sencillamente porque Sara representa a Israel y Abraham representa al Dios celestial y Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo y Rebeca representa la iglesia que acaba de nacer cuando el Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué tiene que morir Sara? Sencillamente, como Sara representa a Israel, ella tenía que morir. Recuerda una cosa, que cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, el reloj de Dios, la atención de Dios para Israel queda en stand-by, queda en pausa, y comienza la era de la iglesia, la era del evangelio, de la gracia. Y entonces por eso es que Israel queda en pausa. Ahora, en el capítulo 24 del mismo libro de Génesis, aparece cuando Abraham llama a su siervo, al criado, al mayordomo que tenía en su casa, el cual gobernaba sobre todas las cosas que tenía Abraham. Sencillamente este siervo representa al Espíritu Santo, que es el que está encargado de todas las cosas que nuestro Padre Celestial ha creado. Y la Biblia dice que Abraham le dijo a este siervo, ven, pon aquí tu mano, te juramentaré que no tomarás para mujer para mi hijo Isaac, mujeres entre las cuales yo habito, sino que irás a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo. Mi amado, dice la palabra que cuando este siervo se fue, él cargó a 10 asnos llenos de regalos, llenos de presentes para la futura novia del hijo de Abraham, en este caso para la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Mi amado, todos esos dones, todos esos talentos, todos esos regalos que le llevaba el siervo significa los dones del Espíritu Santo otorgados a la iglesia. Aleluya. Y uno de esos regalos que me llama bastante la atención es que le colocó el siervo un pendiente aquí en la nariz a Rebeca. Ese pendiente significa el don de poder discernir que tenemos nosotros los creyentes, el poder interpretar las cosas a la luz de las Sagradas Escrituras, a darnos cuenta si algo va a salir bien, si algo va a salir mal. Nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, por la gracia de Dios, tenemos revelación, tenemos discernimiento. Y dice la palabra que cuando venía el siervo con Rebeca, la futura esposa para Isaac, Isaac salió al campo a meditar. Pero en esa meditación dice la Biblia que Isaac estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Porque había muerto su mamá. En este caso uno se pregunta, mis amados, ¿usted no cree que todo el proceso que pasó el Señor Jesús en la cruz del Calvario no le dejó algo de dolor? Recuerde que la primera profecía del Mesías
que el Señor le habla allá en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, cuando el Señor le da a conocer al mismo diablo la primera profecía mesiánica y le dijo: voy a colocar enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Mi amado, por eso cuando Isaac sale al campo a meditar, dice que él estaba triste. Mi amado, mira, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a retomar otra imagen, otra semejanza de lo que es el Señor Jesucristo y de lo que Él pasaría en la cruz del Calvario. Y ahora retornamos a esta enseñanza. Dice la Biblia que José, que también es una imagen central de lo que es nuestro Señor Jesucristo, dice que él se casó con una esposa egipcia. ¿Y con quién prácticamente se está casando o se va a casar nuestro Señor Jesucristo? Con una esposa gentil, formada por gentiles. Y dice la palabra que esta esposa, la esposa de José, le dio 2 hijos. El primogénito se llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. El segundo hijo se llama Efraín, que significa Dios me hace fructificar. Vamos a ser fructíferos. Mi amado, así como José, el proceso para José, a causa de los hermanos que lo menospreciaron, que lo vendieron como esclavo, como siervo a la tierra de Egipto, de alguna manera había hecho alguna mella en el espíritu de José. Por lo cual, cuando nace su primer hijo, dice la palabra que el significado de Manasés es Dios me hizo olvidar. Es lo mismo retornando allá al cuadro de Isaac con su esposa. Él estaba triste, claro, porque había muerto su mamá. En este caso, el Señor Jesús sale de ese proceso un poquito dolorido, claro, por los acontecimientos que habían pasado. Pero dice la palabra que en el caso de Isaac, dice que iba por el campo y venía hacia él la esposa, venía montada en su camello. Y dice la palabra que Rebeca le pregunta al siervo: ¿quién es ese hombre o ese varón que viene hacia nosotros? Y mira lo interesante, mira lo hermoso, mira la obra del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el siervo, que simboliza o tipifica al Espíritu Santo, le dijo a Rebeca: él es el varón del cual yo te he hablado. Él es el hijo de mi Señor. En otras palabras, cuando la iglesia se interesa, mire, el único interés que tiene que tener la iglesia actualmente es preguntarle al Espíritu Santo que por favor nos revele el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darlo a conocer, porque no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Predicadores, no hay otro nombre en lo cual nosotros tenemos que darlo a conocer domingo a domingo, en las redes sociales, en los medios de comunicación. No hay otro nombre que tengamos el compromiso, guiado por el Espíritu Santo, a hablarle a las personas tocante a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el siervo le había hablado a Rebeca, la esposa de Isaac, que él era Isaac. Y dice la palabra que cuando llegaron sucedió algo tan lindo y tan hermoso, que dice la Biblia que Rebeca tomó el manto y se cubrió y se bajó del camello. Pero en el griego no dice eso. En el griego dice que ella se cayó en los brazos de Isaac. O sea, ella estaba montada en su camello, hizo algún movimiento, qué sé yo, por cubrirse, y se cayó en los brazos de su futuro esposo. ¡Ay, qué lindo! Pero dice la Biblia que Isaac la tomó y la llevó a la tienda de su mamá, a la tienda que era de Sara, y la hizo su esposa
y se consoló. Mi amado, ¿qué significa eso? Nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, estamos reemplazando por un tiempo al pueblo de Israel. No significa que el Señor se haya olvidado del pueblo de Israel. No, no significa eso. Pero ahorita la atención, el romance, el cariño, el aprecio de nuestro Señor Jesucristo no es tanto hacia Israel, es hacia la iglesia, hacia su novia. ¿Recuerda lo que el Señor dice en Cantar de los Cantares, hablando de su esposa? Le dice, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Yo no sé por qué predicadores maltratan a la grey del Señor. Yo no sé por qué predicadores dicen que no, cosas que Dios a la verdad no desea escuchar, que salgan de la boca de los siervos del Señor. Somos una iglesia perfecta. Somos sin tacha, somos sin arruga, somos sin contaminación. Somos hijos del Rey de Reyes, lavados por la sangre del Cordero. Nadie tiene la autoridad de decirnos cosas que no somos nosotros. Y entonces, volviendo al caso de José, el segundo hijo que le nació a José se llamaba Efraín, que significa Dios nos hace fructificar. Por eso es que la iglesia del Señor es una iglesia fructífera, porque ya el Señor Jesús se consoló, aleluya. Ya el Señor se consoló. Mis amados, ¿ustedes no creen, no se han puesto a pensar que el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario a las 9 de la mañana y que Él estuvo colgado hasta las 3 de la tarde? ¿Por qué a las 9 de la mañana? Cumpliendo con el sacrificio que se hacía todos los días a las 9 de la mañana. ¿Y por qué tenía que terminar a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde se hacía el último sacrificio, que se llama sacrificio de la tarde. Mis amados, ¿qué significa eso? Que ya de ahí en adelante, humanamente, no habrían más sacrificios por los pecados. Ya no habría más sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos. Ya no, de ahí en adelante solamente ya hubo un sacrificio único, eterno, perpetuo, que ha quitado los pecados de nosotros. Y ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mire, mis amados, dice la Biblia que al mediodía, o sea, a las 12 del día, 3 horas llevaba el Señor Jesús colgado en la cruz del Calvario, cuando el sol se negó a brillar. El sol se oscureció, hubo tinieblas. Mi amado, esto es como cuando uno quiere corregir o castigar a un hijo y uno dice, yo no puedo castigarlo públicamente, yo lo voy a corregir en privado, porque es un caso personal entre el padre y el hijo. Mis amados, cuando el sol se negó a brillar, era tan grotesca la situación, era tan desfigurante la situación en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús quedó desfigurado, quedó molido, dice la palabra. No había parecer en él, no había hermosura. Es decir, el Señor permitió que el sol se oscureciera porque había un acto personal entre el Señor, entre el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, mis amados, que en ese proceso, en esos momentos, hubieron unas palabras del Señor Jesús que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis amados, y cuando toda aquella situación pasa, por eso es que le digo que después de la cruz, el Señor sale algo herido de ese proceso. Entonces, mis amados, cuando llegaron las 3 de la tarde, dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, consumado es, que significa tu deuda ha sido pagada, y inmediatamente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Note usted que en el momento de tinieblas, de golpes, de heridas, de maltrato, de castigo por el pecado, el Señor Jesús se dirigió al Padre como Dios, para que nosotros pudiéramos dirigirnos a Él
a nuestro Padre Celestial no como Dios, sino como Padre Celestial. Porque cuando ya el Señor Jesús dice consumado es, vuelve a la paternidad, vuelve a tener relación de hijo a padre. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Mis amados, qué bonito poder entender la palabra, porque cada día Dios tiene cosas hermosas, tiene cosas preciosas que enseñarnos. Y dice la palabra tocante al verbo de la vida, tocante al Cordero de Dios que fue enviado para quitar los pecados de la humanidad. Mis amados, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ha sido un privilegio, ha sido una bendición, ha sido un gozo, una alegría poder comunicarle a usted algo de la preciosa palabra del Señor, que sin duda está bendiciendo nuestras vidas y va a bendecir la vida de todos ustedes. La paz de Dios sea en sus casas, en sus hogares y en todo lo que usted emprenda.